El Tren Maya, que es una de las obras más emblemáticas del gobierno actual, se acaba de enfrentar a un verdadero incidente que no solamente está descarrilando un tren sobre unas vías, tiene la intención de descarrilar un efecto político en específico. Empecemos con los hechos. Un vagón se descarriló en Tixkokob, esto está en Yucatán, y no es simplemente un accidente ferroviario. Es un evento que despierta muchas sospechas. ¿Fue un error humano? Es complicado de creer, ¿saben por qué? Porque estamos hablando de un sistema muy avanzado, con protocolos automatizados, diseñados para prevenir estas situaciones. No es el clásico tren al que alguien va y le jala una palanca, como en las películas de blanco y negro. Aquí surge una pregunta. ¿Estamos ante un fallo técnico, un error humano o un acto de sabotaje con fines políticos o electorales? ¿Por qué no? O ambos. El descarrilamiento ocurrió, de hecho, en un contexto político bastante delicado, y eso lo hace todavía más sospechoso, en pleno año electoral. Y esto no es solamente un incidente técnico, viene como predecesor dos aves de mal agüero que estuvieron rondando, como los buitres rondan a una futura presa, horas antes de que esto ocurriera. Dos grandes actores, uno de los medios de comunicación y otra, una actora política. Es un evento con posibles repercusiones políticas de hecho muy grandes. ¿Casualidad? Porque los errores casuales en política no existen. Entonces, ¿por qué sucedió esto ahora? Las teorías sobre un posible atentado empiezan a cobrar cada vez más fuerza. Esto ya lo ha confirmado de hecho el propio presidente de la República. ¿Qué se busca con este acto? Desestabilizar, por ejemplo, a figuras claves en la política nacional como el presidente de México, como Claudia Sheinbaum, y por extensión, claro, afectar al país. Este incidente aparentemente técnico esconde varias capas de implicaciones políticas e incluso internacionales. Podría ser incluso un sabotaje planeado desde el extranjero. Les puede sonar descabellado, pero nos hemos pasado esta tarde recopilando muchas evidencias que, por decirlo menos, parecen sospechosas. Y en este programa se las vamos a presentar todas. ¿Fue realmente un accidente? ¿Fue un intento de sabotaje en un año tan crítico? Porque la sospecha de un ataque extranjero tampoco puede ser descartada. Piensa mal en este caso y acertarás. Con la tensión política en tanto aumento, con tantas fricciones en Washington, con tantos antecedentes que hemos visto en los días pasados, cualquier incidente de este tipo adquiere una dimensión internacional, no solamente de política local, especialmente cuando proyectos como el Tren Maya están en juego y son un símbolo mucho más que un medio de transporte. Es la joya de la corona de las obras del presidente López Obrador en este sexenio que está por concluir. Por eso un ataque aquí es un ataque crítico. Y también reflejaría, si esto fuera cierto, una afirmación de la soberanía nacional. El descarrilamiento, de hecho, nos dejó no solamente una herida que no cobró daños físicos afortunadamente, pero sí muchas preguntas. Los sistemas automatizados del Tren Maya, por ejemplo, que están diseñados para evitar justamente este tipo de incidentes, ¿en dónde están? ¿Qué falló? ¿Quién falló? ¿O quién lo provocó? Las especulaciones ya se están intensificando. ¿Podría ser este evento un mensaje político encubierto? ¿Un intento de desacreditar a las actuales administraciones del proyecto y por extensión también al gobierno? Pues de eso vamos a hablar hoy con un montón de evidencias que hemos recopilado durante todo el día. Hemos hecho una investigación, Alba, de todos los detalles que rodean este evento. Así es, porque es un evento, por decirlo menos, muy sospechoso, pero muy conveniente, justamente en unas fechas en México donde son vacaciones por Semana Santa o Semana Mayor, como lo quieran ustedes llamar. Entonces, en esta zona del sureste mexicano está Cancún, está Mérida, están muchas zonas que atraen a muchísimos turistas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, ¿qué iba a pasar en estas fechas? Muchos turistas se iban a subir al tren, iban a subir videos, iban a hablar de lo bonito que estaba el paisaje, de lo bonito que estaba el tren,
Y adivinen qué, iba a ser el Tren Maya. Entonces pasa un accidente, mucha gente va a tener miedo de subirse al tren, porque no es seguro. Y curiosamente, Alba, las campañas acaban de comenzar. Y curiosamente, alguien sacó ayer algo sobre el Tren Maya. Y curiosamente, horas después, una prominente actora política vaticinó que algo podría suceder. Vamos a ver cuáles son los hechos. Les hemos preparado una investigación muy extensa, pero muy, muy interesante que va a dejar muchas preguntas abiertas, incómodas. Bueno, pues el descarrilamiento del Tren Maya en la estación de Tixcocop, en Yucatán, no es un suceso cualquiera. Estamos hablando de un sistema ferroviario dotado de tecnología de punta que está diseñada justamente esta tecnología para maximizar la seguridad y minimizar los fallos. Pero ¿cómo es posible entonces que un vagón se haya salido de las vías? Bueno, los hechos nos dicen que el incidente ocurrió a las 9:30 horas, cuando, según informes, el tren realizaba un cambio de vía a una velocidad de solo 10 kilómetros por hora, una velocidad considerada segura para este tipo de maniobras. Aunque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los trenes modernos, como el Tren Maya, están equipados con sistemas de control y de seguridad muy avanzados, incluyendo el control automático de trenes, ATC, que supervisa la velocidad y el movimiento del tren, previniendo colisiones y descarrilamientos. Entonces, ¿por qué falló este sistema? Si el tren estaba operando a una velocidad baja y segura, y en una maniobra rutinaria, ¿cómo acaba un vagón fuera de las vías? Hablamos de los mecanismos de seguridad del tren. El ATC es un sistema que debería intervenir automáticamente para corregir la trayectoria del tren si algo sale mal. Además, los protocolos de seguridad incluyen sistemas de detección de obstáculos y la supervisión de la integridad de la vía. Entonces surge aquí una pregunta, ¿no? ¿Se trató de un fallo técnico, de una negligencia humana o algo intencionalmente forzado? Es necesario entender que en la infraestructura del Tren Maya se invirtieron no solo recursos económicos, sino también tecnológicos. Estamos hablando de un proyecto de 200,000 millones de pesos, donde cada kilómetro de esta vía fue pensado para evitar precisamente este tipo de incidentes. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que un sistema tan sofisticado falle justo en un momento políticamente tan cargado? Y esto nos lleva a considerar la posibilidad de un acto intencionado, un atentado o quizás algo más que busca enviar un mensaje político o sembrar la duda sobre la eficiencia y la seguridad de este proyecto. Este incidente, sin precedentes en la historia reciente de los ferrocarriles mexicanos, plantea más preguntas que respuestas. ¿Fue un descuido o un mensaje muy bien calculado? La investigación oficial apunta a un error en el cambio de vía, pero en un sistema donde los errores humanos deberían ser mitigados por la tecnología avanzada, la duda persiste. La narrativa oficial y las teorías alternativas pues se enfrentan en un duelo de versiones. Mientras tanto, pues la población estamos buscando respuestas claras. ¿Cómo un tren, símbolo de la modernización y progreso, se ve involucrado en un incidente que parece sacado de una época de trenes de mucho más antiguos y menos sofisticados? ¿Cómo fue que se descarriló tan fácil, no? Sobre todo a una velocidad de 10 kilómetros. No es, Alba, tan fácil de creer porque no es como las películas de blanco y negro en donde alguien físicamente tenía que ir a hacer el switch ese a medio ferrocarril como en las películas. Exacto. ¿No? Y venía el tren y si no hacían ese cambio físico no cambiaban las vías. Estamos hablando de sistemas automatizados que no son, miren, ni siquiera es tecnología mexicana. Es tecnología china y me parece que también japonesa. Los modelos que se tienen aquí para prevenir este tipo de fallas automatizados prevén precisamente este tipo de mensajes. Y por eso precisamente hay reacciones del presidente de la República que vamos a analizar, porque detrás de esto se esconden varias sospechas que no nada más son nuestras. Yo creo que todos las tenemos, pero ojalá podamos, miren, cada pieza que les estamos mostrando es una pieza del rompecabezas. Al final las vamos a unir y no seré yo ni Alba los que señalemos a nadie. Solamente únanlas y van a ver
lo sospechoso que es esto y saquen sus conclusiones, ¿eh? No vamos a señalar a nadie, porque también sabemos cómo son algunos políticos, pero las evidencias aquí están y se las vamos a mostrar y ustedes verán lo que claramente parece estar aquí. Gracias a Enrique Javier por su super chat. Dice, así como lo del Tren Maya, no descarto para nada que los incendios de Córdoba y Jico, Veracruz y la ola de violencia desatada recientemente sean todos orquestados por el PRIAN para desatar miedo. Saludos. Un abrazo y mi solidaridad para todos mis amigos de Córdoba y de Jico, Veracruz. No sabía que había incendios por la zona. Lamentablemente no podemos ver en Facebook noticias de... Antes veía, por ejemplo, Al Calor Político, Versiones, que son medios de Veracruz. Están bloqueados desde Canadá. Tenemos acceso porque pagamos suscripciones privadas, pero no las tenemos en el caso de estos medios locales. Pero lo vamos a buscar la manera con algún VPN de tenerlo. Un abrazo y nuestra solidaridad. ¿Cuáles fueron las reacciones del presidente de México? Que es la siguiente pieza del rompecabezas y váyanlas armando ustedes. Pues después del incidente, las declaraciones del presidente de México no se hicieron esperar, por supuesto, y calificó el evento, por decirlo menos, como raro. Sugirió con esto que podría haber sido intencionado. ¿Qué significa esto? Que en el marco de la política mexicana electoral actual, el presidente de México, que usualmente no se guarda las cosas, no dudó en insinuar lo que muchos ya sospechamos de hecho. Los mismos reporteros de comunicación, los mismos medios de comunicación lo sospecharon y le hicieron esta pregunta y vean lo que él contestó. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿No hay sospechas de un atentado o algo así? Se está haciendo una investigación porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, pues fue en la estación prácticamente y sí tiene un sistema el tren de seguridad que funcionó y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias, ¿no?, lamentables. Se está haciendo la investigación y vamos a ver qué cosa fue lo que pasó. A ver, dice el presidente de México que se está haciendo una investigación porque bien podría tratarse de un sabotaje, de un error que es extraño, raro, dice, y por eso se está haciendo una investigación. ¿Es una táctica de defensa del presidente o realmente existe una base sólida para estas sospechas? Cuando el presidente de México dice que es un incidente raro, estamos hablando de algo que va más allá de la mera investigación, amigos. Estamos hablando de una evidencia de que el descarrilamiento tiene contextos políticos más amplios y que también se tiene que investigar a fondo. Miren, el Tren Maya es un modelo X, se escribe Trápolis, Simin, K-A-A-K. Es el que se utilizó para el Tren Maya. Y tiene varias características de seguridad que nosotros anotamos aquí. Por ejemplo, hay un sistema avanzado de control automático de trenes. No es manual. No es que a alguien se le haya olvidado. No funciona así. Este sistema automatizado del que hablaba el presidente tiene el mismo sistema de trenes como el European Rail Traffic Management System, que se llama ERTMS por sus siglas en inglés, y también tiene otro sistema de seguridad llamado ASFA.
Los dos sistemas están diseñados para precisamente optimizar la eficacia y garantizar altos niveles de seguridad precisamente en el cambio de vías, y está equipado con soluciones también digitales, es decir, no estamos hablando solamente de una automatización. Por eso precisamente tiene otros equipos de respaldo de seguridad, como por ejemplo el Health Hub o el Train Scanner, que se utiliza para el mantenimiento predictivo. Entonces, esto permite monitorear continuamente las condiciones de los componentes del tren, la señalización, la infraestructura. Esto se asegura automáticamente de que todo funcione bien y tiene algunos de los sistemas de seguridad más avanzados. Por eso es tan difícil, y aquí es donde la situación se complica, creer que se trató de un error humano, porque esto no se hace manualmente. El Tren Maya no es solamente un proyecto de infraestructura, es un símbolo precisamente de las obras prometidas por el presidente López Obrador, y eso representa mucho en el sexenio que encabeza. Por eso cualquier fallo, no solamente un revés técnico, no se trata de descarrilar un tren, sino de intentar descarrilar al proyecto más grande de su administración. Por eso es un golpe que va dirigido definitivamente a la imagen de un gobierno. Ahora, ¿cómo reaccionaron? Segunda pieza del rompecabezas. La tercera pieza clave. ¿Cómo reaccionó Xóchitl Gálvez a esto? Y después de su reacción, ¿cómo esto de alguna manera resulta un poco raro? Pues Xóchitl Gálvez presentó una denuncia contra los hijos de AMLO antes del incidente del Tren Maya y luego, tras el descarrilamiento, pues no tardó en vincular este suceso con la supuesta incompetencia y la corrupción del gobierno. Y esta secuencia de eventos es muy intrigante y eleva las sospechas. Mira, Alba, déjame hacerle zoom, de hecho, a la imagen, porque ahí está la imagen de las sospechas. ¿A qué hora, Alba, se descarriló el Tren Maya? A las 9:30. ¿A qué hora se interpone Xóchitl Gálvez la denuncia en contra del Tren Maya? 9:24. Pues vamos uniendo algunas piezas del rompecabezas. Síguenos comentando, pero yo creo que es bueno guardar algunos detalles aquí sobre esto y luego unir las piezas. Y pues como bien mostrábamos, pues ese tipo de detallitos eleva las sospechas sobre la oportunidad y las motivaciones detrás de estas acciones. Bueno, la anticipación de la denuncia por 6 minutos sugiere que Gálvez estaba preparando el terreno para una ofensiva política, independientemente de los sucesos actuales. El hecho de que el descarrilamiento ocurriera después de su acusación inicial contra la familia del presidente, pues añade una capa, digamos, más de sospechosismo en las casualidades de Xóchitl. ¿Es meramente coincidencia o parte de una estrategia mucho más amplia? Gálvez aprovechó el descarrilamiento para intensificar su crítica al gobierno, calificándolo de inepto y corrupto. Sin embargo, esta rápida asociación entre el incidente y la gestión gubernamental ha sido vista por muchos como una maniobra política más que como una preocupación genuina por la seguridad y la eficiencia del Tren Maya. En lugar de centrarse en la demanda de una investigación exhaustiva y objetiva, parece más interesada en sacar provecho político, pues, de esta situación. Esta actitud, por supuesto, ha llevado a acusaciones de que están siendo, pues, irresponsables, utilizando un evento grave para ganar puntos políticos en lugar de buscar soluciones o claridad. La prisa por conectar el incidente con su narrativa política sin esperar a los resultados de una investigación formal ha sido interpretada por algunos como una táctica de politización, más que como un esfuerzo genuino por abordar las posibles fallas subyacentes que están en el proyecto del Tren Maya. La consecuencia y el timing de sus acciones, la denuncia seguida por la crítica inmediata post-accidente, plantean preguntas sobre la seriedad con la que trata los problemas nacionales y su enfoque hacia la política. En lugar de contribuir a un diálogo constructivo o llamar a una investigación meticulosa, su enfoque parece estar diseñado para maximizar el impacto mediático y, por supuesto, político, quizás a expensas de una comprensión más profunda de los hechos.
sea, en vez de que hubiera salido a decir, ok, sí, está bien que critiquemos el proyecto y todo, pero primero hay que exigir una investigación porque es un proyecto de 200,000 millones de dólares. Muchos en el chat están diciendo, no, es que utilizaron un balastro menos. Yo creo que ellos son especialistas en trenes. Yo me pregunto, si eras especialista en tren, ¿por qué no te sumaste al proyecto? Mira, Hay Alba, mucha gente que se está alegrando y yo creo que no es momento de alegrar ni decir, es que esto iba a pasar porque parece que lo disfrutan. Deberíamos de decir, se necesita una investigación profunda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fueron daños estructurales por utilizar material de baja calidad? ¿Hubo corrupción? Que se haga. ¿Sabes cuál es el problema, Alba, de decir que fue un balastro el problema aquí? ¿De baja calidad? Bueno, déjenme mostrarles cuál es el problema de asumir esa teoría sin que se agoten las investigaciones primero. Vean esta declaración de Xóchitl Gálvez de hace unas horas, de la mañana. Y después vayan uniendo las piezas del rompecabezas. Ni Alba ni yo estamos culpando a nadie, pero les estamos enseñando algunos elementos que, por decirlos algo, vayan ustedes uniendo las piezas. No olviden los detalles de a qué hora sucede esto, a qué horas presenta la denuncia Xóchitl Gálvez, después a qué horas pasa el atentado. Y vean esta entrevista. Pepe, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Pues ayer estuve el fin de semana por el Istmo de Tehuantepec. El día de hoy pues me presenté a hacer una denuncia justamente por la corrupción del Tren Maya. Es un proyecto noble, pero desafortunadamente pues los funcionarios y algunos familiares del presidente han hecho de él pues un proyecto con muchísima corrupción. Digo, yo no voy a pedir que se cancele el Tren Maya, porque pues eso decía el presidente que había que cancelar el aeropuerto porque había corrupción, había que cancelar el Seguro Popular porque había corrupción, y lo que pues nunca nos dijo es exactamente a quién denunció. Entonces yo sí hice una denuncia el día de hoy contra Andrés Manuel López Beltrán, llamado Andy, contra Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby, contra Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del presidente, Osterlen Salazar Beltrán, otro primo, y también, pues obviamente contra Milka, que es el cuate que coordina todo a este grupo. Y sería importante que también se investigara a un personaje que es Daniel Azaf, el gallo, que aparentemente es el que facilitaba las reuniones y los contactos y los contratos. Hay un sobreprecio en la compra de balastro, y lo hice porque escuché unas grabaciones que presentó Carlos Loret de Mola, que me parecieron a mí muy graves, porque hablaban de que pues con un moche lograban pasar un balastro de mala calidad. Balastro o balastro es igual, se puede decir de ambas maneras, y justo decía, pues ya, si se descarrila es otro pedo. Bueno, pues hoy se descarriló el Tren Maya, y yo no sabía que se iba a descarrilar. Pues mira, no sabía, pero qué feliz coincidencia, porque vean el timing de esto. Es del que nos hablaba Alba. Primero, un medio de comunicación lanza unos supuestos audios en donde los balastros del Tren Maya tienen mala calidad supuestamente y hay actos de corrupción que involucran a los hijos del presidente. ¿Qué medio de comunicación lo saca? Latinos, Carlos Loret de Mola. Acto número 2. Se entera Xóchitl Gálvez que andaba haciendo cosas, pero tiene activadas las notificaciones de Latinos en su celular. Para lo que está haciendo, ve el video, se ponen a redactar la denuncia rápido. A las 9:24 están ahí en la fiscalía y 6 minutos después se descarrila el Tren Maya, y entonces hablemos de los balastros que antier Loret de Mola, sí, varios lo estaban denunciaba. Comentando. Sí, como experto. Como experto que es en balastros, Xóchitl Gálvez a las 9:26 va a la fiscalía. Después, para ser exactos, aquí tienen ustedes el acuse de recibo, 9:24, para ser muy exactos. Y 6 minutos después de que interpone esto, ¡pum!, se descarrila el tren. Nosotros no estamos haciendo conjeturas, muy en el fondo, por supuesto que sí, como todos los mexicanos. Y todos los mexicanos, en su mayoría, que podemos hilar hechos, decimos, oye, ¿no está raro? ¿No está raro que Loret de Mola antier hablara de estos audios
no se está politizando esto porque miren el timing. Después Xóchitl Gálvez hace una denuncia y para corroborar por si quedaba alguna duda de esto, ¡pum!, se descarrila. Se empiezan a tundir a Xóchitl Gálvez y tiene que salir en redes sociales. Por si les queda alguna duda de si esto es político o no es político, y en consecuencia veamos, y ya cada quien que asuma lo que tenga que asumir, si es provocado o no, pero vamos a ver qué dijo Xóchitl Gálvez después de que la empezaron obviamente a tundir en redes sociales. Ahora resulta que los de Morena dicen que yo soy la responsable del descarrilamiento del Tren Maya. No inventen, los únicos responsables son este gobierno por ineptos y corruptos. Lo único que yo hice fue presentar una denuncia penal después de escuchar las grabaciones entre el amigo de Andy, Amílcar, y su primo Pedro Salazar Beltrán, donde aseguran estar dando moches a cambio de que les pasen un balastro de mala calidad. Dejen de estar mintiendo, asuman su responsabilidad. Xóchitl Gálvez, presidenta de México. Es un spot político. Seguido, como dice Salva, ¿cómo dice? Dejen de estar diciendo No, pero mira, que fui bueno, yo. es el, ¿se acuerdan del que estaba en el himno nacional? Pero si te fijas, no Start mueve, to pack no para mueve ser la cabeza. presidenta es... Sí, oye, pero no mueve la cabeza, porque si mueve la cabeza se le va el teleprompter y ¡ay, Sí, sí. me fue el teleprompter! Alba, pero si nos quedaba alguna duda de si está politizado esto, al final del mensaje viene el eslogan de la campaña: Xóchitl Claro. Gálvez, presidenta de México, la música heroica, ¿ves? En el fondo, se los dije. Y si se los dije en esto, ¿en qué más también? Porque por eso es tan importante que escuchemos a Loret de Mola y a mis denuncias, porque coincide con lo que va a pasar. Si quedaba alguna duda, aquí están los hechos. ¿Es extraño? ¿Forma esto parte de otro eslabón? Esta es... ¿Sí, Alba? Sí, no, y es que veo que muchos dicen, no, es que no fueron 5 minutos antes, es que llevaban semanas. Entonces, ¿por qué hace semanas no presentaron la denuncia? Porque curiosamente, 5 o 6 minutos antes de que se descarrile el tren, presentan la denuncia. Si ya sabían esta información desde hace semanas, ¿por qué se esperaron tanto tiempo? Pregúntome yo. Sí, y mira, o sea, te voy a decir algo, Alba, porque aquí dice Patricia Hernández, me queda claro de qué lado están. Y yo creo... esta señora lleva toda la pero noche mira, así. te lo voy a decir de verdad. Yo soy abogado y a mí me podrán decir misa. Digo, yo jamás he tenido un cliente que me haya dicho, sí fui yo. Sí soy Jamás, culpable. claro. Nunca. Y claro, hay que partir del hecho de que todos los clientes son inocentes. Entonces tú como abogado, además está la presunción de inocencia, pero tú sabes. ¿Cómo sabes, Alba? Con hechos, Claro. con pruebas. Entonces junta las piezas del rompecabezas y puedes tomar conclusiones sobre lo que estamos aquí viendo, de qué se trata esto, sobre todo en un perfecto timing político. Hablando de piezas de rompecabezas, una raya más al tigre. Después de las reacciones del presidente de México, hay varias publicaciones antes de esto que nos están hablando precisamente de lo que sucedió aquí. ¿De cuáles publicaciones hablamos? Para que vayamos uniendo las piezas del rompecabezas de lo que hemos visto en los últimos 2 meses y saber si esta es una de esas piezas más. Comenzamos, por supuesto, con las publicaciones que provenían de Washington, de ProPublica, un diario estadounidense, un medio de comunicación estadounidense que solo difunde contenido en inglés, pero que la única nota en español que existe en ese portal reciente es esa que ustedes ven ahí. ¿Por qué está subtitulada al español? Porque iba dirigida al público hispano. Después de esto, escuchamos la nota de ProPublica, después la nota del New York Times, y esto comenzaba ya a convertirse en una narrativa que iba más allá de la crítica a la política interna de México. Nos hablaban de vínculos de corrupción entre el presidente de México y el crimen organizado. ¿Qué buscaban medios estadounidenses con estas investigaciones que supuestamente hablaban de, como le dicen aquí, leaks o filtraciones
de la DEA, que evidentemente esto tuvo que pasar por el Departamento de Estado de los Estados Unidos antes de filtrarse a un medio de comunicación. Es imposible que no fuera así, suponiendo que estas filtraciones fueran reales. En lo que coinciden esas filtraciones es que hace tiempo que Estados Unidos ha estado espiando al presidente de México. Si la motivación de sus sospechas fue real o no, no hay conclusiones evidentes, pero sí hay dardos dirigidos en el timing político previo a que iniciaran las campañas. Y al mismo tiempo que esto pasaba, al mismo tiempo que ProPublica tiraba su primer bombazo, Xóchitl Gálvez visitaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Coincidencia? ¿O era parte de un esquema más grande? Y no hay que olvidar también la campaña de bots con el hashtag narcopresidente. ¿Se acuerdan? Este artículo que les estamos mostrando, por cierto, está muy bueno. Era una operación de desinformación con tintes intervencionistas desde el extranjero y se probó plenamente cómo estos hashtags tenían incluso miles de tweets, millones de tweets, escritos con la misma falta de ortografía. Seguidores de Xóchitl que no sabían escribir Xochitl y escribían al revés en lugar de TLT. Y otras faltas de ortografía que solo se pueden explicar cuando el programador de los bots escribe ese primer hashtag con una falta de ortografía y se automatiza en millones de cuentas falsas que empiezan a postear este hashtag narcopresidente que se expuso. Digo, esto ya nadie lo negaba. De dónde venían, se hizo una investigación por las direcciones de IP y de dónde provenían esas cuentas, en su mayoría de cuentas de Argentina, en donde una empresa se localizó a la empresa que estaba encargada de esto, básicamente 3 likes argentinos por $1. Un ofertón que no podían desaprovechar algunos candidatos o candidatas que pagaron bastante. Le sacamos la cuenta, Alba, ¿te acuerdas? Sí. De la cantidad de dinero de 3 likes a peso. No, acuérdate 60, que eran 60 millones en un día. 60 millones de pesos mexicanos. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién pompó? Porque no, ella Alba, dice que no trae lana. Sí, pero estábamos hablando, ya recuerdo, 60,000 millones de pesos mexicanos para posicionar el hashtag narcopresidente. ¿Es posible que se paguen 60,000 millones de pesos mexicanos? Por supuesto. Si nosotros barremos para atrás en la cantidad que se pagó, por ejemplo, en las campañas presidenciales pasadas de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, estamos hablando de cifras pero mucho más obscenas que esas. Y estas acciones, especialmente el tema de la cobertura mediática, que se vuelve todavía más intensa, y el tiempo que se eligen para estas publicaciones vayan uniendo las piezas del rompecabezas de todas estas secuencias, pues entonces nos están planteando, por supuesto, preguntas sobre la posible influencia extranjera en la política mexicana. Bueno fuera pensar que se trata solamente de fuego amigo de candidatos o de accidentes humanos. Pero ¿por qué medios estadounidenses están tan interesados en la política interna de México? Pues por supuesto que México tiene una relevancia enorme para Washington y la administración de Biden no está del todo contenta con la administración de López Obrador por muchos temas. Desde el tema migratorio, porque tiene un caos Biden en su frontera y en su propia política migratoria, y culpa de esto, claro, el presidente de México muy en el fondo, porque tiene disputas en el sector energético, porque no ha sido beneficiado muchas de las empresas estadounidenses en el sector energético mexicano en esta administración, y por muchas otras cosas más, el sector automotriz, el tema de la industria agropecuaria, el maíz transgénico, las importaciones de estos productos y el enfoque y el tono de todas estas investigaciones nos dicen que hay algo más que sugiere que todo esto que hemos visto sea un simple interés periodístico. Todas estas notas, amigos,
La nota de ProPublica, por ejemplo, nos hablaba de una investigación que la DEA hizo supuestamente al presidente de México en el 2006 a 2008. Si esto es real, ¿por qué se guardaron más de una década para publicarlo y escogieron justo antes de que iniciaran las campañas electorales? Luego la otra nota del New York Times nos habla de una supuesta investigación más reciente del 2016, 2018 me parece, y de nueva cuenta, ¿por qué se esperan estas filtraciones a salir justo en la época en donde se juega en México la sucesión presidencial y posiblemente la continuidad del proyecto del presidente López Obrador? Y eso implicaría, por supuesto, el mismo trato hacia Washington. La visita de Gálvez al Departamento de Estado de los Estados Unidos después trajo otra complejidad en esto. ¿Qué buscaba Xóchitl Gálvez en una reunión con el Departamento de Estado de los Estados Unidos? ¿Apoyo? ¿Asesoramiento? ¿Diplomacia? No lo sabemos, pero ¿qué dice eso sobre la relación entre la política mexicana y los intereses estadounidenses? Curiosamente, después de esa visita se empiezan a despegar muchos dardos en distintos medios de comunicación de Washington, ataques en el hashtag narcopresidente, se revive también el tema de Ayotzinapa después de tantos años y ahora, por supuesto, un punto neurálgico, el descarrilamiento del Tren Maya, la joya de la corona de esta administración. Esto puede interpretarse por muchos como un intento de ganar, por supuesto, un respaldo internacional, la visita de Gálvez al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y eso podría influir en la percepción pública. También modifica, por supuesto, el equilibrio de poder interno en México. Entonces, estamos llegando a la campaña de bots, a la campaña del hashtag de narcopresidente, por ejemplo, que parece estar diseñada para manchar o bombardear la reputación de ciertos personajes en México desde el extranjero, con granjas de bots, con herramientas de la era digital y amplificando este mensaje, por supuesto, para crear una percepción o un consenso de rechazo donde tal vez no lo haya. ¿Quién está detrás de esta campaña? Hablamos de actores internos, hablamos de personajes extranjeros. ¿Es una combinación peligrosa de ambos, como en las épocas de Maximiliano de Habsburgo? La manipulación de la opinión, amigos, en México, a través de los medios de comunicación, es una táctica vieja. No es nada nuevo. El problema es que no estamos hablando hoy de Televisa ni de TV Azteca. Estamos hablando de medios de comunicación que vienen desde Washington, por lo menos ProPublica y el New York Times, que evidentemente están buscando desestabilizar o influir en la política mexicana. Por eso las acciones de estos medios, de ProPublica y del New York Times, sumados a la visita de Gálvez al Departamento de Estado, la campaña de bots, que podrían ser piezas de un rompecabezas más grande, y ahora el descarrilamiento del Tren Maya, pudiera ser parte de un mismo rompecabezas. Y entonces estaríamos hablando, y la pregunta de la noche es, ¿fue un error humano? ¿Fue un error de un software? ¿O fue un sabotaje orquestado desde el extranjero? Porque mientras hay pruebas directas que pueden ser esquivas, pero el patrón y la sincronización de todos estos eventos que les estamos mostrando, amigos, no pueden ni deben de ser ignorados por nadie. Es peligroso, porque este conjunto de actividades lo que nos está mostrando es que tal vez podríamos estar hablando, y esto es preocupante, de verdad, de una campaña bien orquestada desde el extranjero para influir en la percepción pública usando actores políticos mexicanos como piezas para desestabilizar, tanto a nivel nacional como internacional. Y eso, amigos, esa implicación de que una influencia extranjera esté patrocinando todo esto, especialmente de un lugar en específico, en la política mexicana, no sería, por cierto, un tema nuevo, ni la primera vez que pasara, pero tendría un sentido de urgencia definitivamente muy grande y no sería la primera vez que habláramos de intervencionismo, Alba. Claro. A nuestro amigo Jaime Amezola Balaguer. Amigo, hacer una parodia de la señora Gálvez, gracias por tu superchat, no es hacer una burla de las personas indígenas.
porque no puedan pronunciar algunas palabras. Hizo una parodia de la señora Gálvez, con el ademán y cómo pronunció las palabras en el video, como hay muchos cómicos y muchos personajes en TikTok haciendo parodias de la señora y no haciendo parodia de nuestra gente indígena por cómo hablen. Es completamente fuera de lugar la comparación, sobre todo cuando la señora Gálvez, su primer idioma es el español. No. Si habla otras lenguas, y eso sí se lo reconozco, qué bueno que habla otras lenguas, pero su primer idioma, el idioma que ella hablaba en casa, era el español, porque vi una entrevista y ella dice que su papá era maestro, entonces su primer idioma era el español, no era una lengua autóctona. No, y me parece un símil de lógica muy... no tiene nada que ver, porque estamos hablando de un actor político. Exacto, y no ni estamos siquiera hablando de hice una... mofa de las personas que no puedan pronunciar una palabra. Era la señora Gálvez. Alba, directo. Te voy a decir algo, y yo no me voy a debatir si es 100% indígena o 10% indígena, pero sí creo yo que utiliza esto como un escudo y expone a las comunidades indígenas y abusa de eso cada vez para excusarse en contra de las acusaciones de corrupción, de nepotismo, de, pues, Alba, de un nivel de discurso que es inaceptable, de su confrontación, que nada tiene que ver con su condición socioeconómica ni cultural, que me queda claro que es un escudo, es un discurso nada más, que nadie se lo compra, Alba, porque en estos momentos no se trata ni siquiera estamos hablando de si tu condición de mujer o de hombre o de jalapeño o de veracruzano o del Distrito Federal o de Sonora. No se trata de esto. Y por supuesto que desviar la atención de esto que hoy estamos hablando con algo tan superficial, amigos, ni siquiera vamos a seguir hablando de esto porque me parece que es desviarnos a un tema que es una estrategia muy baja. Pero miren, déjenme decirles, no sería la primera vez, que esto sí es lo grave, esto sí es realmente lo preocupante, increíble que alguien se preocupe por tratar de justificar esto. No sería la primera vez que estamos hablando de intervencionismo que viene del extranjero, utilizando a mexicanos para desestabilizar al propio país, financiado por el exterior. México tiene una larguísima tradición de esto, ¿eh? Ahí me cuentan, por ejemplo, de Maximiliano de Habsburgo, de cuando cientos de mexicanos en ese momento, por quererse sentir de la aristocracia, ahora llamada fifís, pues querían traer a alguien con sangre azul del extranjero para que nos gobernara. Y esta es la siguiente clave de lo peligroso que es el contexto de lo que está sucediendo hoy aquí. La historia está repleta de muchísimos ejemplos donde Washington ha intervenido en las políticas internas de otros países y al analizar estos casos podemos identificar patrones que podrían reflejar la situación actual en México. ¿Es lo que estamos presenciando una repetición de tácticas ya probadas o es algo nuevo? Bueno, tomemos por ejemplo el golpe de Estado en Chile en 1973, donde la CIA desempeñó un papel en el derrocamiento de Salvador Allende. Los métodos incluyeron apoyo económico a la oposición, campañas de desinformación y coordinación con las fuerzas locales para desestabilizar el gobierno. Vemos paralelismos con la situación actual en México, donde las campañas de medios, las acusaciones y la corrupción y las vistas políticas a Washington parecen orquestadas para debilitar la posición de AMLO. O consideremos el caso de Irán en 1953, donde la operación Ajax, liderada por la CIA, derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh. La estrategia incluyó propaganda, movilización de protestas y consolidación de actores políticos locales para cambiar el régimen. ¿Estamos observando tácticas similares aplicadas en México, donde la influencia extranjera parece jugar un papel en fomentar la inestabilidad política? En Nicaragua, por ejemplo, durante los años 80, la estrategia de Estados Unidos fue apoyar a los contras contra el gobierno sandinista, una campaña que incluyó no solo apoyo militar, sino también una guerra económica y psicológica. La intención era crear un clima de inseguridad y descontento
que condujera al cambio de régimen. Podría ser que en México las campañas económicas y mediáticas están siendo utilizadas con propósitos similares para socavar la administración actual. La intervención en Irak en el año 2003, bajo el pretexto de armas de destrucción masiva, también destaca cómo la desinformación y la narrativa política se utilizaron para justificar acciones que llevaron a un cambio de gobierno. Si bien las circunstancias son completamente diferentes, existe la posibilidad de que en México se estén utilizando narrativas construidas para justificar intervenciones o influencias políticas. Estos casos históricos revelan un patrón de intervención donde la desestabilización es lograda a través de una combinación de apoyo a la oposición, la manipulación mediática, el uso de la fuerza o la ley para debilitar el gobierno existente y a veces la intervención directa. En México, aunque no tenemos una intervención militar, podría que estemos presenciando una forma de guerra híbrida donde la economía y la política y por supuesto la información se utilizan como armas. La presencia de campañas mediáticas intensas, visitas diplomáticas cuestionables y la utilización de redes sociales para difundir narrativas muy negativas sugiere que podríamos estar viendo una estrategia muy coordinada para buscar influir en la política mexicana. La cuestión crítica aquí es determinar hasta qué punto estas acciones son parte de un esfuerzo más grande para desestabilizar el gobierno actual de México y qué objetivos buscan alcanzar los actores involucrados. Al hacer estas comparaciones, no solo se trata de ver la historia como un reflejo exacto del presente, sino de entender cómo las tácticas de desestabilización pueden adaptarse y manifestarse en diferentes contextos. La situación en México requiere un análisis muy cuidadoso para discernir entre la política interna y la influencia extranjera, y para entender cómo esta interacción podría estar moldeando el futuro político del país. Sí, Alba, y yo creo que de verdad es algo que deberíamos de tomarnos más en serio, porque no sería, así como digo, en 3 minutos nos dijiste brevemente, pero nos podríamos estar aquí, que te gusta toda la noche hablando de todos los casos en los que se ha patrocinado a actores de otros países para que, dicen, Alba, que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y esto lo saben muy bien en la estrategia de desestabilizar gobiernos. Y por supuesto, Alba, que es una amenaza para los gobiernos de derecha, los de izquierda. Así se ven. O sea, se ven amenazados por la proliferación de gobiernos izquierdistas en Latinoamérica que va a la alza. Uh-huh. Y vemos cada vez más cómo se está intentando precisamente hacer lo mismo, moldear este tipo de percepciones en otros países. Hablábamos hace rato, por ejemplo, de Afganistán, de Irak, pero también México, por supuesto también Chile, Argentina. En nuestro país se hizo muchas veces desde el tiempo de Maximiliano de Habsburgo. Yo creo que lo que tendríamos que preguntarnos hoy aquí, Alba, es ¿realmente es creíble que acto número 1, digo, se hizo más evidente desde lo de ProPublica, pero desde ahí para el real, o el presidente de México de pronto tiene una suerte terrible para que desde el extranjero, azarosamente, medios de comunicación que antes ni lo pelaban ni se dedicaban a postear en español, saquen supuestas investigaciones desde hace 18 años y las revivan en tiempos electorales? ProPublica, el New York Times, los hashtags patrocinados desde Argentina y desde otros países. Y por supuesto que después de esto, repito, es un tema bastante delicado porque se trata de un tema sensible. El caso de Ayotzinapa, por ejemplo, que me parece que se salió un poco de control y tal vez podamos dejar eso al margen, como que esto no tiene nada que ver y pensemos que así fue, sino que fue simplemente el sentir de los padres ante la frustración de no tener la respuesta exactamente de qué pasó con sus hijos, ¿no? Aún cuando en su momento, pues me parece que hubo mucha condescendencia con Peña Nieto, no era para menos que irle a quemar Los Pinos en ese momento, exigiéndole una respuesta ante lo indignante que fue lo que hicieron en Ayotzinapa. Así que yo creo que ese caso lo podemos dejar aparte. Pero ahora sí vemos, Alba, curiosamente el tema del Tren Maya, que es la joya de la corona de las obras que había prometido el presidente de México.
Y por supuesto que en esto viene un 1, 2, 3. Claro. Loret de Mola denuncia ante la fiscalía. Se descarrila el tren. Se descarrila el tren, todo en menos de 48 horas con una sincronía perfecta. ¿Pudo ser coincidencia? Probablemente sí. Digo, claro, una todo en un puede millón, ser. todo puede ser. ¿En políticas hay coincidencias? Bueno, eso me lo contestan ustedes. Claro, miren, a mí honestamente, ¿qué considero del señor Loret de Mola? Que todos los países necesitan un periodista golpeador. En el caso de Estados Unidos, para la versión latina, está Jorge Ramos. Si se fijan, esa es su manera. Provocadora en las entrevistas, trata como de sacar de quicio al entrevistado. ¿Recuerdan cuando fue a Venezuela que hizo videos que supuestamente Maduro lo tenía secuestrado y que él era ciudadano americano y varias cosas? Bueno, ese es el papel de Jorge Ramos, ese es su fuerte. Hacer ese tipo de entrevistas en las que es el golpeador, es el reportero golpeador para la versión español. Y en México, pues no había un reportero golpeador. Entonces, en este momento se necesita un reportero golpeador y es el papel que está utilizando el señor Loret de Mola, ser el golpeador. No lo habíamos visto nunca en otros sexenios ser el reportero golpeador, pero ahora empezó, digamos, que a hacer la versión mexicana de Jorge Ramos. Y es lo que ha estado haciendo. Y yo decía, ¿pero por qué está tan indignado si antes no lo hacía? Entiendo que no estés de acuerdo en muchas cosas del gobierno. Está bien. Que no te guste todo lo del gobierno. Está bien. Al final del día, los gobernantes, los políticos son nuestros empleados. Sus sueldos son de nuestros impuestos, entonces me parece bien que critiques el trabajo y todo. Pero yo decía, ¿por qué la intención, no? Cuando ves sus videos sumamente producidos, claro. Nosotros somos creadores de contenido, como le decíamos, justamente como ellos. Mira, Alba. Pero ves la producción que hay detrás y dices, eso es muy costoso. Con lo que tú monetizas en tu canal, porque claro. Está monetizado, no te alcanza para una producción de esa calibre. De hecho, lo tengo aquí abierto porque justo iba a yo decirte este tema. Mira, qué bueno que lo tocas porque estamos sincronizados. Tengo aquí el número de vistas que el canal de Latinos tiene cada mes. Tienen 50 millones de vistas. Es una cantidad muy importante de vistas. Casi 3 veces más que nosotros, por cierto. Pero... ¿y cómo ganamos dinero los creadores de contenido? Bueno, muy fácil. Cada vez que tú abriste este streaming, por ejemplo, te aparece un comercial. Uh-huh. Por anunciarse, es como la televisión, esa empresa le pagó a YouTube $3, por decir algo, ¿no? Entonces, $3 por cada 1,000 personas que ven ese comercial. Entonces... un porcentaje de esos $3, por ejemplo, qué sé yo, $5, por ejemplo, $2.90, esos nos toca a nosotros como creadores de contenidos. Así ganamos por cada 1,000 vistas, pero obviamente si tienes 20 millones de vistas, pues va creciendo tu ingreso. Así es como se financia esto. Pero no es, amigos, si nosotros calculamos, por ejemplo, lo que está ganando Latinos, o sea, 3 veces más vistas que nosotros, la producción que tienen, Alba, exacto. El Actores. Gasto en el escenario, el pago de empleados, porque tienen una producción enorme. Impresionante. Es mini Televisa ahí se van. Si ustedes ven, por ejemplo, los efectos cámaras. No, Alba, el green screen, por ejemplo, porque usan pantalla verde, las locaciones que hacen, cómo replican, por ejemplo, locaciones específicas de dónde suceden. Eso es muy costoso. Es un show, por ejemplo, seguramente, y claro que ellos tienen... guionistas, uh-huh. Eso no es algo que se siente hacer Loret de Mola o Broso, etcétera. Entonces, es respetable, amigos. Así funciona la televisión. Hay guionistas, hay productores, hay director de cámaras, de escenas, jefe de iluminación, etcétera. Uh-huh. O sea, eso es televisión. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y quién paga eso? Porque tú y yo lo hemos discutido muchas veces. Digo, hemos visto sus videos y decimos... ¡wow! ¡Qué calidad tan suprema! ¿Que nos gustaría tener una calidad así? Bueno, pues yo creo que no viene al caso porque no hacemos lo mismo, pero ¿a quién no le gustaría tener esa calidad de producción? Claro. Pero ¿cómo lo pagas? Nosotros no nos da. No, o sea, realmente, Alba, o sea, si nosotros tuviéramos 3 veces más, 2 veces más vistas de lo que uh-huh. tenemos para tener, superaríamos 2 veces más, digamos una vez lo doble de vistas para tener lo que Latinos tiene. Alba, no nos alcanzaría para hacer uno de sus programas semestrales.
uno solo. Sí, no. Aquí somos Alba, un servidor, una persona que nos ayuda por aquí, que Yuri, por cierto, te mandamos saludos de México también, y se acabó. Nos ayuda en las tardes, pues, pero no es algo tiempo completo. No da, amigos, de verdad. O sea, dices, ¿quién financia eso? Claro, sobre todo cuando ves el tipo de producciones, porque puede que no te guste las noticias del señor ni nada, pero analicen, es más, lo que sea, analicen su producción, solamente eso vean, rentan los vehículos, la iluminación, todo, eso es sumamente costoso, es un programa de televisión y las televisoras podían hacer eso o pueden hacer eso porque obviamente ya tienen la planilla de gente y todo, se supone que pues un canal de YouTube es algo menos producido, pero dices tú, ¿de dónde sacan tanto dinero? Y siguiendo hablando del señor, luego averiguando, encontramos que su esposa estaba en una lista de contratos por más de 400 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ahora entiendo, yo también estaría sumamente enojada. Imagínense, sacan a Víctor de ese negociazo. No, pues yo ahorita estuviera con la espada desenvainada también tirando cabezas porque te pegan el bolsillo. Pues, mira, Alba, sí y no. Porque te voy a decir algo. Bien me lo dijo un amigo que le mando muchos saludos porque me quedó su frase muy grabada. Una vez me dijo, hay cierta cantidad de dinero que uno necesita para ser feliz y para lo demás te pudre. Pues sí, pero en el nivel en el que se manejan, obviamente, 400 millones que se te salgan de la mano, pues sí te molesta. A lo mejor tú y yo decimos eso, ¿no? Hay cierta cantidad de dinero que necesitas para ser feliz, pero a lo mejor él necesitaba esos 400 millones para ser feliz. Y evidentemente, Alba, hay algo. Miren, ahora también, digo, vamos a decirlo, porque muchos por aquí dicen, y lo he leído, y no me molesta de verdad. O sea, a mí, yo no soy de piel sensible, porque a veces dicen, por ejemplo, se te ve para donde te inclinas o tienes una inclinación. Proteges al presidente de México, siempre hablan bien de él. Y decía el otro día una señora en tu canal. Ay, mi canal. De hecho, ayer me comentabas de esto, sí. ¿No? Y me quedé pensando y te dije, se ve que nos sigue desde hace tiempo. Sí. Porque, ¿qué fue lo que dijo? Es que alguien en mi canal puso un comentario de que literal, así me puso. Y tu canal iba muy bien hasta que empezaste de pejechaira, de chayotera. Perdiste credibilidad y un montón de cosas. Honestamente, no me insulta, me dio risa, porque si me consideras pejechaira, entonces ¿tú qué eres, no? Dije, bueno, pasó. Lo dejé. Pero más tarde se fue, me llegó una notificación de un mensaje de YouTube que necesitaba yo revisar. Y era la contestación de la señora. Y le decía a la señora, se nota que no conoces el canal. Yo los empecé a seguir desde que iniciaron a hacer videos. Y ellos al inicio de los videos eran muy críticos del presidente. Después fueron averiguando más y han encontrado cosas de la administración del presidente que les ha gustado y lo han hablado. Pero si tú empiezas a decir, te regresas a ver sus videos de hace mucho tiempo, le dijo, te vas a dar cuenta que ellos lo criticaban. Y nosotros nos quedamos pensando. Yo vi el video y yo dije, ¿es cierto? Ha habido cosas como que no te gustan y es cierto, nosotros lo hemos dicho. Pero también hay que reconocer lo que está bien. O sea, claro. Así como reconocemos lo que está mal, hay que reconocer lo que está bien. Y nosotros se lo hemos dicho aquí muchas veces. Hay muchas cosas que el presidente está haciendo bien. Que tal vez, Alba, te voy a decir algo. Tal vez, y digo, confesión, hora de las confesiones, ¿verdad? Ya antes de terminar el podcast. Tal vez si hubiéramos vivido en México, yo no sé cuál sería mi percepción del presidente de México. Se los digo con honestidad. Porque uno siempre moldea... Sí, uno moldea sus percepciones en base a la perspectiva desde donde te toca verlo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, algo que aprendimos al llegar aquí a Canadá es que hay un clasismo terrible en México y ridículo. Ridículo. Porque aquí hay gente que tiene tanto, pero tanto dinero. O sea, que tú conoces de tanto tiempo una amiga nuestra... Sí. Que de pronto fuimos a un mall, un centro comercial y nos dijo, ay, los vi en mi centro comercial. Y, ¿mi qué? ¿Cómo?
Sí, es que es mío. O sea, es de ella. Ella es dueña del centro comercial. Un centro comercial entero con más de 30 locales y es súper sencilla. Ella ha venido a casa nuestra, nosotros nos llevamos muy bien con ella. Ahora está vendiendo su casa porque se está mudando a una casa de 80 acres, o sea, pero a lo que voy no es eso. A lo que voy es que la sencillez, la calidez humana, no porque tenga más, dice que ella es fifi y que los demás son chairos. E increíble como algunas personas, porque tienen un carrito a pagos o pagado o una casa, sienten que tienen otro nivel social y que entonces me corresponde insultar al que no tiene mi nivel socioeconómico, porque yo soy millonario del 1% de la población. Y es algo que nos ha vendido también en parte producto la televisión. Y eso es lo que tal vez nos moldea un poco la percepción acerca de este clasismo, de cómo se divide el país entre chairos y fifis, cuando realmente es fácil. El 99% somos chairos. No nos hagamos tarugos, diría la chimaltrufia. Claro. El otro 1%, que en ese 1% ni siquiera Salinas Pliego entra, también es chairo en una de esas, aspiracionista, porque no tiene ni para pagar los impuestos. O sea, ahí anda diciendo que no, paga una cantidad obscena de dinero, seguro, güey. Seguro, no, el helicóptero que tienes, pues lo debes, seguramente, y no es tuyo. Es decir, amigos, estamos hablando de personas como Elon Musk, como por supuesto Carlos Slim, o sea, de ese 1% que realmente sí es rico. El otro 99% somos chairos. Y aparte de estos, amigos, déjenme decirles una cosa. Cuando desde acá, porque a cada quien le toca, a lo mejor a alguien en este momento, se los digo honestamente, o sea, desde aquí cuando mandamos dinero a México y vemos que cada vez es menos dinero porque el peso mexicano se hace más fuerte, porque la economía de México desde mi percepción está creciendo mejor que nunca, porque las cosas en materia económica van muy bien, mi percepción es buena. Pero hay que entender a todas las personas, a las que no piensan como nosotros también. No porque yo piense así, alguien tiene el derecho a venir a decir aquí, porque también te pusieron, sí, porque de seguro les llegaron al precio y les dan un chayote, pero no seamos ingenuos. Este país como es, Canadá, que no te perdona un peso porque miren, el gobierno anda así, literal. O sea, huele el dinero. No hay un peso que se le escape a este gobierno que no le digas, ¿qué pompo? ¿Eso de dónde viene y cuánto me toca? ¿Cómo crees tú que el gobierno de México va a mandar a alguien con una bolsa de billetes y pasar por la aduana, ¿no? Y, vaya, es hasta como iluso pensar eso. No porque yo piense diferente a los demás, está el derecho a decir el insulto, ¿no? De seguro piensas así porque te llegan al precio. Y también hay que respetar a los que no piensan como nosotros, porque les digo, desde mi percepción, es un gobierno que ha hecho muchas cosas buenas. Pero hay que decir algo, y perdón, pero si yo fuera una familia en donde me matan un hijo a balazos o secuestran a mi hija y nunca sé de ella, etcétera, mi percepción iba a ser muy diferente. Entonces, hay cosas que se han hecho muy bien y hay cosas que se tienen que hacer mejor. Y desde donde te toque a ti ver la perspectiva, se va a moldear tu realidad. Y lo que necesitamos es construir un México que entre nosotros se fortalezca y que entre nosotros, amigos, nos critiquemos, lavemos la ropa sucia, nos pongamos de acuerdo en qué falta por hacer, qué no se ha hecho bien, qué se ha hecho bien, pero entre nosotros, no desde el extranjero, Alba, y no con este tipo de cosas que lo que hoy vimos, amigos, por decirlo menos, a mí me parece sospechoso. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No. Se lo preguntó un reportero en la mañana al presidente y hay muchas sospechas hoy sobre lo que evidentemente aquí estamos viendo, Alba. Claro. Y también, o sea, dejemos el malinchismo. ¿Por qué si te lo dice alguien del exterior, te lo viene a decir como ProPublica, un medio estadounidense, entonces sí, narcopresidente? ¿Por qué no lo hacemos de dentro? ¿Porque no tienes confianza en las instituciones? Pues hay que empezar a cambiar eso, hay que empezar a pedir las cosas, pero hay que hacerlo entre nosotros. No hay que esperar a que alguien venga, porque entonces sí, como cuando vino la duquesa de España, ¿no? ¿Qué era?
Marquesa. Sí. Todos bien emocionados. Es que vean, de la superficie nos vienen a decir. No, no necesitamos que de la superficie nos vengan a decir. No necesitamos romantizar lo que alguien de fuera nos venga a decir, lo mal que está México para sentir que, ven, está bien mal. Y eso que te llene de orgullo. No. Nosotros somos los que tenemos que ver qué es lo que está mal en nuestro país y cambiar las cosas, no esperar que alguien del exterior venga y quiera meter la cuchara, porque nosotros como mexicanos no andamos metiendo la cuchara en otros países, no, y miren, porque al nuestro sí. Y déjenme decirles algo, mi familia es perfecta, no es perfecta, que ha habido cosas en mi familia, ha habido, ¿me van a ver aquí hablándolo? No lo van a ver, claro. Porque la ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué les digo esto? Como mexicanos, la ropa sucia se lava en casa, entre nosotros. No tenemos por qué tolerar que alguien externo venga y sobre todo con tintes intervencionistas y de golpeteos a inferir en nuestras elecciones. Mira, dice 1111 Mr. Palomino, para que vean que no les miento. También en Estados Unidos el gobierno está tras los impuestos por decirte que si ganas la lotería, tú feliz dices, gané la lotería, y el tío Sam te abraza del hombro y te dice, ganamos. Sí. Evidentemente. Aquí pasó, hace unos años estaban diciendo en el grupo, el loto, el superloto. Una señora de aquí del pueblo se ganó un premio del superloto. Entonces ella estaba bien contenta porque se había ganado $100,000. Y ya saben, se tomó la foto con el cheque supuestamente de los $100,000. Pues la señora solo se quedó con 48,000 porque $52,000 fueron de impuestos. Por supuesto. Entonces, pues, se ganó el gobierno $52,000. Sí. Así las cosas. Gracias a Lourdes Rodríguez, nuestra administradora también, que dice una cosa es pensar diferente y otra agredir, tan sencillo como lo es. Exactamente. Claro. De verdad, o sea, a veces a mí no me molesta en lo absoluto. Simplemente cuando dicen esas cosas como chayotero o algo, digo, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué creen que alguien de México agarra un avión con una bolsa de dinero, se baja en la aduana y cuando el oficial de migración canadiense le dice ¿y por qué trae ese fajo de pesos mexicanos? Me lo dio el presidente. Es el chayote que le manda el presidente de México a The Mexican Family. Pásele, por favor, bienvenidos, amigos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.